Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos hoy cómo está la economía de la República de Guatemala. Excluyendo a Panamá, es el país con el movimiento financiero y económico más grande de la región. Nos acompaña don Roberto Ardón Quiñones, director ejecutivo del Consejo Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala. Para hacerlo más corto, abogado, buenas noches, es el equivalente a la empresa privada de Honduras. Hablamos con los empresarios de Guatemala. Buenas noches, abogado, gusto saludarlo. Muy buenas noches, Rosendo, muchas gracias por la invitación. Y muy contento de poder conversar hoy con los telespectadores de su importante programa sobre los retos y desafíos que está planteando la pandemia para la economía del país y para otros aspectos que son igualmente importantes. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puede compartir? ¿Cómo está la República de Guatemala en estos primeros días de septiembre? ¿Qué actividades ya se han logrado incorporar y permiten un mayor dinamismo de la economía que a nivel de la región ha estado postrada y golpeada? Sí, yo creo que para contestar esa pregunta, primero hay que devolvernos un poco sobre el tiempo, porque hay que recordar que en el caso de Guatemala, que tuvo uno de los encierros más prolongados y más severos del planeta, hay que decirlo, algunas actividades estuvieron abiertas desde el principio, que eran las actividades fundamentalmente esenciales. Me refiero a la parte de la industria de alimentación, me refiero a la parte de los productos farmacéuticos y a productos sanitarios, etc. Pero una buena parte de las actividades que no eran esenciales estuvieron cerradas por mucho tiempo y no reabrieron sino hasta el 27 de julio. Es decir, estamos hablando apenas hace un mes y pocos días. Hoy, ya desde el proceso de reapertura formal, que estamos en la primera etapa, ya hay de nuevo actividad en la industria no alimenticia, que es industria muy importante. Hay también actividad en el sector construcción, que hay que recordar que es un sector importante, generador de empleo y además muy transversal. Tenemos también ya una buena parte del comercio que está abierto, por supuesto con las limitaciones del caso de las cuales podremos hablar más adelante. Y actividades de servicios que también estaban de momento suspendidas en los primeros meses de la pandemia. Así que en los primeros días de septiembre podemos afirmar que el país ha ido abriendo casi en su mayoría, exceptuando, yo diría, dos tipos de sectores que han sido los más afectados. El primero es un sector que por su naturaleza en este momento está parado. Y me refiero concretamente al sector turismo, que aunque desee abrir, hay que recordar que las condiciones económicas mundiales, Guatemala es un país turista, igual que es el caso de Honduras, con destinos turísticos importantes. Hoy no hay visita de turistas extranjeros. Así que buena parte de la actividad turística está parada. Y la segunda son algunas actividades específicas que todavía tienen prohibición por decreto presidencial. Tal el caso, por ejemplo, de las actividades deportivas o de los gimnasios, por citar algunos ejemplos concretos. En general, contestando a su pregunta, Rosendo, yo creo que la economía del país empieza a mostrar signos de recuperación. Hay ya signos evidentes de actividad económica, uno lo ve simplemente con ver el volumen de tráfico en las distintas ciudades, y los indicadores económicos también empiezan a mostrar una recuperación que yo diría debemos ser todavía muy cautelosos en calificarla de extremadamente positiva, pero estamos mejorando.
Sí, ¿cuántos empleos les va a permitir salvar esta reapertura que ya la comienzan a notar ustedes como empresarios en Guatemala? Le consulto esto porque si tenemos comparativos con Honduras, que también ha entrado en esa etapa de revisar protocolos para incorporar actividades a la economía. Aquí se habló, abogado Ardón Quiñones, de 600,000 empleos como mínimo en riesgo. Muchos se perdieron, otros pues con esa posibilidad de recuperarse, ahí está. ¿Qué refleja Guatemala? Sí, yo le comparto las estadísticas que producimos nosotros acá en el propio sector empresarial. Nosotros decidimos elaborar un indicador que le llamamos indicador de impactos económicos y laborales para que los tomadores de decisión en el país pudieran tener claramente el reflejo y el retrato de qué es lo que le estaba ocurriendo a las empresas y a los empleos en Guatemala. La primera versión de este indicador la presentamos en los últimos días de junio y medía lo que había sucedido en el país en los 3 meses anteriores, es decir, abril, mayo y el mes de junio que finalizaba. Ese primer dato, Rosendo, arrojó que en nuestras estimaciones habíamos perdido ya alrededor de 106,000 plazas de trabajo, apenas esos primeros 3 meses. Y si complementamos ese dato con el que nos ofrecía el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que pues es un dato revelador porque ahí tenemos buena parte de la formalidad del país, para esos mismos 3 meses se habían perdido ya 3,000 empresas, es decir, 3,000 empresas habían dejado de cotizar al Seguro Social. El número puede sonar pequeño, pero cuando lo comparamos con el universo total de empresas formales en el país, que para efectos de la base estadística del Seguro Social son apenas 27,000 empresas, el impacto era considerable. Así que ese fue un primer dato que arrojamos en los últimos días de junio. Acabamos de presentar el segundo indicador de impacto para el siguiente trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre. Y este indicador hace un análisis interesante de la movilidad en el país, el impacto en ventas, y cruzando estas variables podemos arrojar más o menos un estimado de cuántos empleos pueden perderse en este trimestre nuevo. La estimación es menor. Estamos hablando de poco más de 60,000 empleos, que también es un número considerable, hablando de la formalidad del país, pero si ya no estamos hablando de que vamos a tener la pérdida de otros 106,000 plazas de trabajo como ocurrió en el primer trimestre analizado. Y eso se debe obviamente a que ya estamos en el proceso de reactivación de la economía. Es difícil precisar cuánto se ha perdido en total al día de hoy, pero yo le dejaría este estimado, Rosendo, que nosotros hemos manejado. Para diciembre del año que corre, si las condiciones no cambian y pareciera ser que no lo van a hacer, podríamos estar hablando de que en el país se pueden perder alrededor de 450,000 plazas de trabajo. Y hay posibilidades que con incentivos del Estado, con iniciativas muy propias del sector inversionista, se recuperen, o quizás ir más allá, de buscar alianzas estratégicas con los países del Triángulo Norte por esa relación que ha existido entre Guatemala, Honduras y El Salvador, de unirse y buscar programas, buscar proyectos que permitan la posibilidad de generar empleos. Se me ocurre ahora, ahora pensar en la Unión Aduanera, que ha sido un proyecto que ahí ha estado ese impulso. Abogado Ardón. Sí, le comento. El sector empresarial ha planteado una estrategia desde que la pandemia llegó al país, que nosotros le hemos llamado coloquialmente la estrategia de las 4 R's, que tiene que ver precisamente con su pregunta, es decir, cómo podemos evitar los impactos nocivos de la pandemia sobre la salud y la economía de los guatemaltecos. Esta estrategia de 4 R's, que la reseño muy rápido, implicaba primero
la estrategia de rescate, es decir, cómo íbamos a diseñar medidas de alivio inmediatas para los trabajadores, las familias y las empresas afectadas. Y nosotros planteamos en esta primera fase algunas medidas, como por ejemplo, que se suspendieran los contratos de trabajo y se generara un fondo para que los trabajadores que aplicaran a este fondo pudieran tener por espacio de 3 meses un ingreso económico y de esa manera poder paliar los efectos inmediatos de la pandemia. Esa propuesta fue presentada al Ejecutivo, se discutió en Guatemala y de hecho se aprobó el mecanismo. Y también se aprobaron 2 mecanismos de apoyo adicionales, uno dirigido a la pequeña y mediana empresa para capitalizar a las pymes y la segunda, un fondo para apoyar a las familias de escasos recursos con el pago, por ejemplo, de sus servicios esenciales como la luz, como el agua, etc. Esa fue la primera R, Rosendo. La segunda le llamamos la reapertura y era poner al país en situación de poder abrir pronto su economía, porque ya le cuento pues que en los últimos días de junio los números eran pavorosos. Entonces diseñamos una estrategia, luego podemos ampliar un poco más sobre eso, en donde planteábamos cómo llevar a cabo una reapertura responsable y progresiva de la economía. Ese objetivo se logró el 27 de julio. La tercera es la reactivación económica, la tercera R. Y esta sí tiene que ver ya con planes específicos, acciones y leyes que nosotros entendemos es importante aprobar en las próximas semanas. Sobre eso podemos ampliar en el curso del programa y una de esas 27 acciones que planteó el sector privado es justamente la que usted menciona. Profundizar la unión aduanera, particularmente entre los 3 países del trifinio, Guatemala, Honduras y El Salvador, que somos hermanos, que tenemos una vocación natural de socios comerciales y que nos hemos ayudado mutuamente cuando han habido crisis, lo probó la crisis del año 2008. Y finalmente la cuarta R es la de la reimaginación, que es cómo vamos a llevar a Guatemala de lo que era en el 2019 a la Guatemala del 2021 con un escenario económico completamente diferente y poder aprovechar las oportunidades que este nuevo reordenamiento de la economía mundial nos está ofreciendo. Entonces, le quería comentar que estas son las 4 fases que hemos seguido y sobre cada una de ellas podemos ampliar en detalles si es que es de interés. Muy bien. Vamos a ir a la pausa, abogado Ardón. Luego seguimos para ampliar sobre estos proyectos de la reactivación económica en Guatemala y en la región centroamericana. Nos acompaña el director ejecutivo de la empresa privada de Guatemala, Roberto Ardón Quiñones. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con nosotros el director ejecutivo de la empresa privada de Guatemala, don Roberto Ardón Quiñones. La reactivación económica, ¿cómo la están manejando? Y en principio me gustaría que nos ampliara sobre el incentivo a la micro y pequeña empresa, que es de lejos uno de los sectores más golpeados a nivel de los países de la región centroamericana. Revisamos casos de Honduras y asustan. Igual pasa en el resto de las naciones, abogado. Sí, yo dividiría mi primera respuesta en 2. La primera es las medidas que asumió el sector público para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que es un fondo que se aprobó por una cantidad importante de recursos para que a través de el crédito hipotecario nacional, que es una banca público-privada, pudiera ofrecer créditos blandos y de largo plazo a las pequeñas y medianas empresas. El concepto es un concepto interesante. Creo que el mecanismo que se aprobó en el país probablemente no fue el mejor. Nosotros planteamos en su momento que había que permitir que el sistema bancario nacional en su conjunto pudiera entrar a apoyar en este mecanismo, pero finalmente el Congreso aprobó que lo hiciera únicamente una sola institución bancaria que
tiene ciertamente algunas limitaciones porque no es precisamente una de las instituciones de mayor presencia territorial en el país, pero salvado esto, sí que era un mecanismo de alivio importante, porque hay que recordar que muchas empresas, y particularmente las pequeñas y medianas empresas, cerraron durante 3 meses, o las que pudieron abrir perdieron considerable venta, así que era importante este mecanismo. Hoy todavía los números de cuánto se ha aprovechado ese fondo preocupan, porque en nuestra opinión pudiera realmente haberse hecho de manera más expedita para que las pequeñas y medianas empresas pudieran haber accedido mejor, pero el mecanismo está, y creo que es un tema que tendrá que ver con la mejora de la eficiencia. Ahora bien, la segunda parte es la propuesta que el CACIF hizo al país sobre reactivación económica, porque ahí estamos tocando temas precisamente de la pequeña y mediana empresa, temas que son transversales, como por ejemplo, en Guatemala existe un impuesto que se llama el impuesto de solidaridad, que nació como un impuesto temporal, pero que se quedó para eterna memoria. Es un impuesto que sigue todavía aplicándose a las empresas y que es un impuesto antitécnico y antieconómico. Digo esto porque es un impuesto que no va dirigido a la solvencia de las empresas o a las ganancias, sino a sus activos. Y una empresa probablemente puede tener activos, pero estar literalmente suspendida en sus operaciones y su obligación tributaria continúa. Entonces nosotros estamos proponiendo en el plan de reactivación que se elimine este impuesto para tratar de que las empresas puedan capitalizarse. Eso sería lo primero. Lo segundo, dentro del conjunto de 27 medidas, de las cuales ahora voy a hablar en más detalle, también hablamos de que el Estado tiene proveedores que son pequeñas y medianas empresas. Es decir, empresas que le surten servicios y productos al Estado. Nosotros planteamos que es importante que haya una política pública para que hayan desembolsos rápidos y con prioridad a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, acá nos está diciendo que se dejen de pagar obligaciones que se tienen, que lo tiene que hacer el Estado con todos, pero ahí donde ya legalmente pueda hacerse y de manera transparente, agilizar los pagos de proveeduría a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí hay ejemplos concretos que están mencionados en la propuesta que el CACIF presentó al país y que son un conjunto no solo de acciones, sino de iniciativas de ley que ahora voy a reseñar muy rápidamente, si me lo permite, José. Nosotros estas 27 acciones las dividimos en 5 ámbitos: el ámbito económico, el ámbito institucional, el ámbito de infraestructura, el ámbito de recurso humano y el ámbito del clima de negocios. Y en cada eje o ámbito tenemos una serie de acciones y medidas identificadas con iniciativas específicas que nosotros creemos que pueden ser objeto de aprobación o por el Congreso de la República o por el Ejecutivo y que pueden tener un impacto importante en la reactivación del país. Me sería muy largo entrar en el detalle de las 27, pero voy a reseñar quizás algunas de las más significativas. Estamos hablando de que Guatemala ya suscribió el convenio de trabajo a tiempo parcial. Este es un instrumento muy importante para que las empresas puedan ofrecer condiciones de empleabilidad a los jóvenes, a mujeres que quieren entrar al mercado de trabajo en condiciones de formalidad. Y hoy eso no puede ejecutarse porque hace falta un reglamento. Entonces estamos planteando que de manera muy expedita se reglamente este convenio que permitiría rápidamente tener trabajo a tiempo parcial en el país. Ahí hay una primera medida. La segunda medida que estamos planteando, entre otras, es la devolución del crédito fiscal. Me explico. En Guatemala, los exportadores tienen derecho a que se devuelva el IVA generado por las exportaciones, si no sería prácticamente pagar doble, y este dinero es un dinero que el Estado debe devolverle a los exportadores. No es un dinero del Estado, sino es un dinero que pertenece a los exportadores. Hoy hay más de 2,000 millones de quetzales en Guatemala que no se han pagado en concepto de crédito fiscal.
Y si estamos hablando de devolverle solvencia y liquidez a las empresas, esa es una medida que de manera inmediata el Ejecutivo puede tomar para facilitar, digamos, la capitalización de las empresas. Otra medida es la ley de antitrámites, Rosendo, que ya existe en Colombia. Es una ley interesante porque no tiene signo ideológico. Es una ley que permite facilitar completamente los procedimientos administrativos, elimina burocracia y con ello elimina la corrupción y los costos para el ciudadano. Le pongo un ejemplo. En Guatemala hay entidades del servicio público que exigen que las certificaciones que el ciudadano le lleva tengan vigencia de menos de 6 meses, porque si no, no valen más. Eso significa que al ciudadano lo obligan a ir de nuevo a sacar una nueva certificación. En ningún lugar de la ley dice que estas certificaciones pierden vigencia en 6 meses. Le pongo un pequeño ejemplo, pero hay otros más que están asociados con cómo abrir empresas e inclusive cómo cerrarlas. Porque si hablábamos de 3,000 empresas que dejaron de cotizar, pues estas empresas tendrán que cumplir sus obligaciones financieras, pero tienen que tener un instrumento ágil para poderlo hacer. Así que eso también está planteado de parte nuestra. Hablamos también de una nueva política de salario. Con esta me voy a detener para permitir el intercambio y luego abundar sobre otros temas. Pero tenemos una política salarial, Rosendo, que viene del año 1960, cuando gobernaba Idígoras en el país. Y la economía de Guatemala ya no es la economía de los años 60. Hoy tenemos otra estructura productiva, otro tipo de empleo y requiere una nueva política salarial. Así que estamos aprovechando también el contexto para que hablemos de cómo podemos atraer la inversión a través de una política de salarios adecuada y eficiente. ¿Y se sienten como sector empresarial en Guatemala oídos por el presidente Yamatei, que se les considera sus posiciones? Ahora mismo que me hablaba del sector de la micro y pequeña empresa, que también produce, ejemplo, en el caso de la emergencia que se ha vivido, se les ha considerado para que con esa posibilidad de ser proveedores se les compre, se les consuma su producto y que no sean los mismos de siempre, bajo una costumbre común de Centroamérica, que sean los mismos que le venden al Estado, excluyendo a quienes son luchadores, abogado Ardón? Sí, a ver, en su pregunta realmente hay dos temas. La primera es si somos escuchados. Y yo creo que es importante comentar que nuestra relación con el gobierno es una relación buena, es una relación fluida. No siempre coincidimos, pero escuchan los planteamientos del sector privado. Justamente en las próximas 24 horas voy a hacer la presentación al Gabinete Económico de la propuesta de reactivación económica que está planteando el CACIF. Esto habla de que hay un proceso de interlocución muy inmediato. Y con los partidos políticos y con el Congreso de la República también, aunque probablemente hayan manifestado públicamente que estén preocupados por la situación económica y que hablen de la necesidad de reactivar, pero ahí es donde probablemente va a costar más que las decisiones se concreten. Nosotros siempre hemos dicho que la gran diferencia entre tener creencias y convicciones se manifiesta en esto, porque uno puede creer que la reactivación es necesaria y que las medidas igual, pero la convicción es la que hace que las creencias se pongan en movimiento. Así que nosotros estamos insistiendo a los tomadores de decisiones que muestren convicción ejecutando y tomando decisiones. Entonces ese es como el primer elemento. Lo segundo es lo que usted comentaba, Rosendo, acerca del tema, digamos, de cómo podemos hacer de las compras públicas un instrumento de apoyo a la economía. A ver, esto pasa por una discusión compleja, porque en Guatemala contamos con alguna legislación, la legislación de contrataciones, que es bastante complicada y que en su última reforma dejó temas bastante complejos que hacen que a veces los procesos de contratación no se terminen concretando. Ha habido, digamos, en el tema de la lucha contra la corrupción, un esfuerzo importante de liberar de sinvergüenzas a la administración pública,
pero también la gente que hace las cosas bien y honradas ha tenido dificultad, digamos, por participar en procesos de adjudicación, precisamente un poco por el contexto que se dio en los últimos años. Y lo segundo es el tema de ser efectivos en la ejecución pública, porque le menciono un dato. Ahorita se aprobó un bolsón importante de más de 10,000 millones de quetzales al gobierno para que pudiera ejecutar en compras de salud, en compras de seguridad, en compras de educación, y todavía, digamos, los niveles de ejecución presupuestaria son muy bajos. Esto tiene que ver con una decisión de hacer más eficientes los procesos públicos, y lo hemos venido insistiendo con el gobierno. Así que la respuesta es, se ha planteado, hemos hecho ver ante la opinión pública la necesidad de hacer más eficiente y transparente esos procesos para apoyar la reactivación, pero tiene que ver también con un tema de compromiso y responsabilidades del sector público. Está con nosotros esta noche al banquillo directamente desde Ciudad de Guatemala el director ejecutivo de la empresa privada guatemalteca, Roberto Ardón Quiñones. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el director ejecutivo de la empresa privada guatemalteca, Roberto Ardón Quiñones. ¿Cuál ha sido el papel de la banca privada y de ustedes mismos como empresarios en impulsar sectores desposeídos, en ayudar con microcréditos, con financiamientos nuevos, con readecuación de deudas? ¿Cómo se ha manejado, abogado Ardón? Sí, quisiera tal vez mencionar primero que para referirme al sector, quisiera hacerlo en términos un poco más amplios y hablar del sector financiero como tal y no limitarme únicamente a la parte bancaria, porque en su conjunto el sistema financiero nacional es un sistema muy solvente, que ha enfrentado crisis anteriores, las ha librado muy bien, y las instituciones financieras que participan del sistema, desde las bancas hasta las aseguradoras y las mismas cooperativas de ahorro y crédito, son muy fuertes en el país. Así que yo primero quisiera señalar que nos referimos al papel general del sector financiero y no solamente, digamos, a un componente de él. Lo segundo que quisiera mencionar es que el sector nunca cerró. Una decisión muy importante que tomó el presidente de la República fue la de no paralizar la actividad financiera en el país. Y esto fue importantísimo porque las empresas que estaban pasando por problemas tuvieron la oportunidad de acercarse a las ventanillas financieras de los bancos y tratar de buscar, digamos, créditos importantes. Se generaron instrumentos financieros precisamente para poder atender la demanda de las empresas que estaban particularmente impactadas. Así que el segundo elemento es, no hubo cierre y el sistema financiero, siendo lo solvente que es y lo creativo que ha sido, ha utilizado este tiempo precisamente para crear instrumentos financieros que han ayudado a las empresas a poderse desarrollar. Un tercer elemento que debo mencionar es la expectativa de crédito al sector privado por parte del sistema bancario que se espera para este año. Y estamos hablando de que va a crecer alrededor del 7%. Probablemente es un dato menor al estimado que se tenía, pero eso significa que las ventanas o las ventanillas del sistema financiero continúan abiertas para los distintos sectores. Ha habido sectores que han sido afectados, el sector vivienda, el sector construcción, obviamente el consumo en general, pero pues no estamos hablando de un escenario muy negativo, sino al contrario, va a haber crecimiento del crédito bancario al sector privado en general en sus operaciones. Así que yo diría que esto es la muestra de un sector vigoroso y que ha contribuido a que la economía continúe marchando como lo está haciendo. ¿Cuál debe ser la gran apuesta a nivel de la región para el 2021? Porque ya las planificaciones presupuestarias deben ser orientadas a lo que harán estos países
muchos con economías dependientes frente a los grandes retos del próximo año? Yo creo, Rosendo, que al principio de la conversación hablábamos de algo muy importante y es el tema de la integración centroamericana. La vocación natural de nuestras economías son los países hermanos del Istmo Centroamericano. No hay por dónde darle mucha vuelta. Es cierto que nuestras economías tienen un comercio vigoroso con pues, el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, pero nuestra vocación natural geográfica está en las economías de Centroamérica. Guatemala lo ha mostrado y es un país que, digamos, tiene su vocación hacia estos socios comerciales. Entonces, el primer reto que tenemos de cara al 2021 es avanzar y profundizar en los procesos de integración y uno de ellos ya hablábamos, es precisamente el de la unión aduanera, que de hecho entre Guatemala y Honduras ha reportado importantes beneficios. No ha sido así el caso con otros países, pero esperamos que ese proceso se profundice. Ese sería lo primero. Lo segundo, yo comentaba que el mundo está cambiando, todas las placas tectónicas de la economía mundial están cambiando. Todavía no hemos terminado de medir y de ponderar qué va a significar esta pandemia para China, para los Estados Unidos, para Europa. Y probablemente puede haber una enorme oportunidad para Centroamérica en términos de la economía que nosotros tenemos capacidad de producir, siendo muy competitivos. Entonces, un análisis detallado de esas oportunidades, de donde se están cerrando mercados en otros lados y se están recolocando, es donde tenemos que poner nuestra vista los ciudadanos de Centroamérica. De nuevo, estamos muy cerca del mercado más grande del mundo y probablemente por razón de distancia, por razón de costo, por razón de eficiencia, por razón de bono demográfico, Centroamérica tiene un factor de competencia importante para atraer inversiones claves a la región. Así que yo diría que el segundo desafío para el 2021 tiene que ver con esa mentalidad de saber aprovechar las oportunidades y no únicamente, como dice el refrán popular, relamernos las heridas de los problemas que tuvimos en el 2020 con el drama del COVID-19. Y tenemos el recurso humano capacitado, el personal ideal para entrar a estos grandes retos. Retos que los puede exigir el mercado estadounidense y ustedes que son vecinos, el mismo mercado mexicano, abogado Ardón. Sí, mire, yo le diría que hay de las dos cosas. Es decir, hay personal muy calificado. Le voy a poner un ejemplo para el caso de Guatemala. El trabajador guatemalteco en el ámbito del turismo, por ponerle una muestra, es uno de los trabajadores que están mejor calificados en América Latina. El trabajador guatemalteco es un trabajador muy amable, muy receptivo, sonriente, volcado al cliente, con ánimo y ganas siempre de complacer al turista. Ahí hay un factor que usted no lo encuentra probablemente 2 o 3 países hacia el sur. Cada país tiene, digamos, sus condiciones que ha sabido desarrollar a lo largo del tiempo en términos de cultura y de mercado de trabajo. Eso es lo primero. Entonces, sí que hay factores sobre los que podemos construir y bien. Guatemala, por ejemplo, es un país en donde la manufactura hecha de madera es fabulosa, Honduras también lo es. Tenemos una reputación creada respecto de eso y hoy el mundo está moviéndose en distintas direcciones, hay oportunidades, hay que aprovechar. Pero luego viene lo segundo, y es ahí donde hayan oportunidades, también requerimos hacer inversiones importantes. Guatemala, para citar de nuevo el caso de mi país, Rosendo, ha tomado 3 decisiones importantes en los últimos 30 años, hablando en términos económicos. Primero, decidió exportar productos no tradicionales. En un país donde tradicionalmente se exportaban los productos tradicionales de café, banano, azúcar, etc. La segunda gran decisión fue abrir el mercado energético. En un país donde antes los apagones eran la norma, hoy vendemos energía. Y también decidimos abrir el mercado de telecomunicaciones. Y en Guatemala hoy
tenemos más teléfonos celulares que habitantes en el país. ¿Por qué no tomar una cuarta decisión cualitativa que nos permita dar ese salto cuántico ahora que las oportunidades se están abriendo? Y usted me puede preguntar en qué áreas. Bueno, yo le pongo una. La parte digital y la parte de tecnología ofrece una oportunidad clave, no solamente para Guatemala, sino para los países de Centroamérica. Si eso requiere invertir en recurso humano, si eso requiere aprobar una ley marco, si eso requiere crear instituciones que faciliten la atracción de inversiones hacia esa área, pues vamos tarde, o para luego es tarde, como dicen acá. Ese es el reto que yo diría que también tenemos que imponernos en Centroamérica. Está con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo del empresariado guatemalteco, Roberto Ardón Quiñones. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el director ejecutivo de la empresa privada de Guatemala, Roberto Ardón Quiñones. Me expuso del tema de la energía, de la telefonía, agua, servicios públicos, que el gobierno decidió que se suspendieran los pagos y asumió estas responsabilidades, o cómo es el manejo durante la crisis. Sí, se creó un mecanismo para que las familias de escasos ingresos pudieran solicitar un suplemento económico que les permitiera pagar estos servicios básicos de luz, agua y teléfono. Entonces, sí había un trámite, digamos, que las familias tenían que hacer precisamente para solicitar acceder a este fondo de apoyo. Uno puede discutir los mecanismos porque probablemente hubiese sido más eficiente que estos fondos hubieran sido dirigidos de manera más fácil, más expedita, más rápida a pagar las facturas de los servicios esenciales. Eso hubiera sido mucho más sencillo y hubiera ahorrado grandes problemas de tramitología a la población, pero digamos sí se generó este mecanismo de apoyo a las familias de escasos ingresos para que pudieran, por lo menos durante algún tiempo, poder pagar sus servicios esenciales. Nosotros como sector privado apoyamos esa medida, como le explicaba al principio de la entrevista, que complementaba también el apoyo a los trabajadores suspendidos y a las empresas pequeñas y medianas que habían perdido capital. Así que ese fue el mecanismo que se estableció para que las personas no digamos, fueran afectadas en los servicios esenciales. Y por supuesto, sí detrás de esto hubo también una disposición que evitaba que durante un plazo se fueran a suspender servicios. Es decir, si una persona no podía pagar, que se le permitiera poder renegociar las condiciones del pago de su servicio esencial en el largo plazo, en 12 meses, para que no quedara, digamos, desprotegido. Es decir, hubo un sector de la población de Guatemala, ustedes son alrededor de 17 millones de habitantes, que estos servicios públicos se les regaló durante cierto periodo, ¿es así? Sí, digamos, la disposición obligaba a las empresas a que no fueran a suspender el servicio, pero aparejado a esto también hubo un mecanismo de apoyo a la economía familiar precisamente para que pudieran renegociar el pago de esos servicios en el marco, digamos, de 12 meses, de manera que no se dejara de cumplir, por supuesto, con la obligación, pero que a las familias se les pudiera proveer de recursos para que pudieran hacerle frente a estos pagos de una manera mucho más flexible y blanda en el tiempo. ¿Cómo ha sido el manejo de los recursos durante la emergencia en Guatemala? ¿Avala el sector privado la forma en que se han administrado sus quetzales? ¿Ha sido transparente? ¿Ha sido una inversión lógica, adecuada al tiempo? Hay aquí varias consideraciones que hacer.
La primera es el aporte que el propio sector empresarial ha dado al país, porque en la emergencia hubo un compromiso del sector empresarial voluntario de donar una importante cantidad de recursos al sistema hospitalario y al sistema, digamos, público de respuesta para el COVID. Las empresas aportaron prácticamente más de 200 millones de quetzales en un plazo muy breve para hacer adquisición de insumos médicos, para ayudar a la construcción de nuevos hospitales. Así que el primer dato que quiero trasladar es el compromiso del sector privado de apoyar con recursos frescos a la administración pública, algo que se ha, digamos, agradecido por parte de la administración. Lo segundo es, se autorizó un bolsón de alrededor de 10,000 millones de quetzales que en algunos rubros importantes su ejecución ha sido todavía muy baja. Entonces, acá no ha sido una discusión de corrupción, aquí ha sido más bien una discusión de la baja ejecución presupuestaria y qué es lo que ha impedido que el Estado ejecute mejor y de manera más rápida toda la cantidad de recursos que se le ha puesto a su disposición. Y ese ha sido, digamos, el motivo de mucha discusión y debate público que ha habido en el país, en cuenta también la relación entre sector privado y gobierno. Así que yo centraría más mi atención en el tema de la ejecución presupuestaria y no necesariamente, digamos, en el tema de la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Es decir, allá es lentitud, lo podemos entender así, en ciertas áreas. Sí, es correcto. Hasta hace muy poco, le pongo un ejemplo, hablando de hace un mes, todavía la ejecución del bolsón de recursos destinados a la salud llevaba una ejecución del menos del 20%. Sí. Esto en un momento de pandemia requiere decisiones audaces, transparentes y efectivas, pero sí el nivel de ejecución seguía siendo considerablemente bajo, que no es únicamente atribuible, eso hay que decirlo, a decisiones administrativas o a voluntad política. Ya lo comentaba yo, estamos planteando que haya un nuevo sistema nacional de adquisiciones en el país para que de manera transparente los recursos puedan ejecutarse de manera más flexible y mejor. Sí, en cuanto a estas incorporaciones a la actividad económica, abogado Ardón, que ya me planteaba, ahora la tendencia que se está registrando en los países de la región es a una contención del virus. Al menos eso se está reflejando en las estadísticas. ¿Cómo están manejando en Guatemala esas aperturas ya amplias que usted me expuso para que no hayan rebrotes? Y regresemos a lo que nos explicó, les ocurrió a ustedes en mayo y junio. Sí, aquí creo que es bien importante mencionar esto, Rosendo. Cuando nosotros planteamos el tema de la reapertura económica, yo recuerdo que habían voces que decían que no había que reabrir porque a la semana íbamos a tener una enorme cantidad de muertos en las calles. Bueno, no pasó, gracias a Dios, y nosotros sabíamos que no iba a pasar, porque hubo en esto dos decisiones que se han tomado que yo creo que son decisiones sabias. La primera es, estamos hablando de una reapertura responsable y progresiva. Es decir, aquí no se trata de abrir las cosas sin, digamos, ninguna racional, sino que se ha establecido una estrategia, digamos, de semáforo que permite a los sectores ir haciendo apertura, tomando medidas adecuadas de distanciamiento, de, digamos, aplicación de geles y alcoholes. Y déjeme decirle, yo he recorrido una buena parte de la actividad comercial del país y hay un esfuerzo de veras serio de las empresas por cumplir toda la normativa que se ha aprobado. Entonces yo creo que ahí hubo una apertura responsable. Y el segundo elemento, que cuando uno comparaba las reaperturas y los rebrotes en Europa, no tenían ellos, que nosotros sí, es la obligación de utilizar la mascarilla.
Este puede sonar un dato muy banal, pero no lo es, José. En Europa, cuando se reabrió la economía, todo el mundo se fue a golpar a las discotecas, a las playas, a los parques, se hacinaban en el transporte sin mascarilla. Y vea usted lo que ocurrió. En Guatemala llevamos mes y medio de reapertura y los datos van para abajo. La tasa de mortalidad va para abajo. Yo no estoy diciendo con esto que no podamos tener el riesgo de un rebrote, porque sin duda que el riesgo existe y cada vez en la medida en la que la gente va tomando más confianza, esto puede suceder. Pero no sucedió en este mes y medio que muchos economistas y analistas decían que íbamos a estar de nuevo en un pico el doble de lo que habíamos llegado. No fue el caso. Así que yo diría que, por un lado, el esfuerzo ciudadano y empresarial por hacer las cosas bien y entender que tenemos que aplicar protocolos, por un lado, y por el otro, la obligación legal de utilización de mascarilla, creo que ha hecho la diferencia entre Guatemala y países que tuvieron a la semana un rebrote terrible. Abogado Ardón, le agradezco, muy amable por habernos acompañado desde Ciudad de Guatemala. Es un gusto, Rosendo, a usted y a todos sus telespectadores. Un saludo muy cordial y fraternal desde Ciudad de Guatemala. El director ejecutivo del Consejo Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Roberto Ardón Quiñones, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.